Bueno, como ya sabéis, si has estado antes, estamos en medio de un año entero de estudiar juntos el Evangelio de Marcos. Y el título tenemos ahí en la pantalla, Nuevos Comienzos, basado en el primer versículo de este libro, este Evangelio, donde encontramos la declaración de propósito de su Evangelio, que dice comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y lo que vemos en todo el Evangelio de Marcos es que hace eco de estas primeras palabras, mostrando una y otra vez que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, es decir, que Jesús es el Mesías que Dios había prometido desde tiempos antiguos, pero aún más, en Jesús hay algo totalmente nuevo, un nuevo comienzo en el reino de Dios, en la historia del mundo. Y mi deseo es, mientras estudiamos este Evangelio, Jesús se haga nuevo en tu vida, para que puedas ver con una visión fresca, nueva visión, quién es este Jesús que nombramos y adoramos y es el centro y el protagonista de este Evangelio. Entonces, en capítulos 4 y 5, que ya hemos visto, Jesús es alguien único en la historia. Vemos que tiene autoridad para dar órdenes a la naturaleza, que tiene poder sobre el mundo diabólico, que tiene la habilidad de sanar a los enfermos y hasta levantar a una persona muerta. Pero hoy vamos a ver que a pesar de estos milagros impresionantes, no todos creen en Él. Voy a leer Marcos capítulo 6, empezando en versículo 1. Marcos 6, versículo 1, dice así, la palabra de Dios. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican esos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos, y se quedó asombrado de su incredulidad. Pues oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y Señor, pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra sea viva y eficaz en el día de hoy, Señor, para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo aplique esta palabra a nuestros corazones. Oramos en tu nombre. Amén. Si eres creyente, a veces el lugar más difícil para vivir tu fe es en casa. Y pues de cierto modo tiene sentido. ¿Por qué digo eso? Porque las personas más cercanas nos ven día tras día y conocen nuestras faltas y fallos de cerca. No podemos solo poner la sonrisa del domingo y ocultar nuestras imperfecciones con las personas con quienes vivimos. Conocen nuestro pasado, nuestras luchas, nuestros momentos de duda, de pecado, de rebelión. Pero aquí en este pasaje
surge una cuestión porque Jesús mismo experimentó rechazo en su casa, en su pueblo y con su familia. Y no fue por sus faltas, ni por sus imperfecciones, ni por sus experiencias pasadas de lucha, duda o pecado. No, fue por algo diferente, algo más. Y la pregunta que surge al leer estos primeros versículos de capítulo 6 del Evangelio de Marcos es ¿por qué? ¿Por qué fue rechazado Jesús en su pueblo natal, Nazaret? Y ya en este punto del relato evangélico, relato del Evangelio, vemos que Jesús era reconocido ya por muchas personas. Muchos habían visto sus milagros, la palabra de su singularidad ya había difundido por toda la zona. Vemos que muchas personas entendían que Jesús era alguien único y especial, enviado por Dios, y algunos incluso lo habían dejado todo para seguirlo. Y muchos comenzaban a comprender que Él era, en efecto, el Mesías prometido. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no en su pueblo natal, en Nazaret? Y para responder y profundizar esta pregunta, quiero empezar con un proverbio. Algunos proverbios. Son escritos por un hombre llamado Publio Ciro. Creo que nadie aquí haya oído hablar de él, a menos que hayas estudiado historia romana. Pero, ¿quién es o quién era Publio Ciro? Era un esclavo romano y era un famoso en su época. Era un actor, escritor. De hecho, al principio era esclavo, pero luego su amo le concedió la libertad por su talento y se quedó impresionado con su habilidad y luego ganó premios internacionales en el mundo de improvisación y teatro. Pero hoy en día la única cosa que tenemos de Publio es una serie de proverbios, dichos que él dejó en un libro que tenemos, muchos de los cuales se han traducido al español o al inglés, y aquí tenemos algunos que no sé si la traducción es muy buena, pero bueno, son algunos dichos o proverbios de este hombre. El placer más dulce surge de las dificultades superadas. Otro, el mayor de los imperios es el imperio sobre uno mismo. Cualquier puede llevar el timón cuando el mar está en calma. El juez es condenado cuando el culpable es absuelto. Uno de mis favoritos, la ignorancia es felicidad. Y el último, que voy a poner ahora en la pantalla, que también es interesante, es citado por San Agustín en el V siglo, tiene que ver precisamente con nuestro pasaje de hoy. Y sale así en mi traducción: la familiaridad engendra desprecio. ¿Qué significa este dicho, este proverbio? Pues entonces tenemos aquí Jesús, después de los milagros de las últimas semanas, decide volver a casa para visitar a su familia, a su pueblo, y lleva consigo a sus discípulos. Y al llegar el sábado, dice en versículo 1, en versículo 2, que Jesús y sus discípulos pues van a la sinagoga. Que por cierto, creo que es interesante pensar que incluso el Hijo de Dios consideraba importante no faltar a la iglesia. Entonces nosotros debemos sacar algo de eso, ¿no? Pero dice en versículo 2, cuando llegó el sábado, que era el día de culto de la iglesia judía, comenzó a enseñar en la sinagoga.
lo que quiero que entendáis es que era costumbre en aquel entonces invitar a un rabino visitante a leer algún pasaje de la Biblia e incluso generalmente a predicar y enseñar, al igual que en una iglesia hoy en día. Por ejemplo, alguien podría recibir a un misionero o pastor visitante e incluso invitarlo a compartir, ¿no?, alguna palabra con la congregación. Entonces, la gran pregunta es, invitan a Jesús no solo a leer el Torah, la Biblia, pero también a compartir. Y la pregunta es, ¿cómo van a responder la gente de su pueblo? Y la primera palabra que se usa para describir la reacción ante Jesús es esta, en versículo 2, dice, ¿de dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. Y luego siguen una serie de preguntas que describe con más detalle su reacción. Pero tenemos esta palabra de resumen, maravillados eran. Y las preguntas que siguen, tenemos también en la palabra. Ellos dicen, ¿de dónde sacó tales cosas? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Así que, terminando con versículo 2, pues nos da la impresión de que todo va bien, ¿verdad? El pueblo es maravillado, reconoce su sabiduría y sus milagros. Por cierto, la palabra sabiduría en el original se refiere más específicamente a la capacidad de enseñar la Biblia con claridad a la gente. En otras palabras, Jesús es reconocido por ellos como un buen maestro de la palabra de Dios. Pero no solo habla bien, según ellos, sino también es reconocido como alguien que ha hecho milagros. Se ha corrido la voz de que Jesús había realizado varias señales, prodigios, sanaciones, que no tienen otra explicación natural. Y todo eso suena muy bien. Pero vamos a ver en un minuto que maravillado, esta palabra, está lejos de ser una fe genuina. Porque llegamos al siguiente versículo 3, y al continuar esta historia vemos claramente que aunque la gente reconocía a Jesús como alguien especial, con sabiduría, con la habilidad de hacer milagros, no confiaban en Él. Y esto me plantea la pregunta, ¿puede eso ocurrir en nuestras vidas también? ¿A ti? ¿A mí? ¿Es posible que te maravilles de Jesús, pero no confíes plenamente en Él? Que reconozcas a Jesús como alguien único en la historia, alguien que ha hecho lo que nadie más ha hecho, pero no hayas dado un paso de fe, desde maravillarte a creer y confiar en Él. Seguramente has escuchado que la distancia entre el cielo y el infierno es de solo 30 centímetros. La distancia entre la mente y el corazón. Verás que la verdadera fe no se trata solo de adquirir información aquí. Se trata de la transformación. Y eso se logra mediante una relación de confianza. Conocer a Jesús es diferente de saber de Él. Puedes leer la Biblia cada día de tu vida. Puedes saber todas las respuestas correctas de teología, de filosofía, y aún así no rendirte a los pies de Cristo. Así que surge la pregunta, ¿de verdad
¿Tiene Jesús tu corazón? Y es un asunto muy serio. Jesús mismo advirtió en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, hablando de la diferencia entre saber y conocer, dice que incluso quienes afirman hacer milagros en su nombre podrían no tener una relación con Él. Mateo capítulo 7 y versículo 22. Perdón, estoy en otro capítulo. Capítulo 7 y versículo 22. Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás os conocí. Alejaos de mí. Y bueno, a medida que avanzamos en este versículo 3 de capítulo 6 de Marcos, vemos que eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. Aunque la gente está maravillada, no han creído en Jesús con su corazón. Y muy pronto las siguientes preguntas revelan el estado verdadero de su corazón. La primera pregunta en versículo 3, ¿no es acaso el carpintero, hija de María y hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón, y no están sus hermanos aquí con nosotros? Hermanos, aquí tenemos un ejemplo clásico de Publio Ciro. La familiaridad engendra desprecio. Porque la gente está diciendo, un momento aquí. ¿No es este el Jesús que trabajaba en la carpintería, en la esquina, en calle Cervantes ahí? Pues conocemos a su familia. Es una familia normal, humilde. ¿Cómo podría ser alguien importante, alguien diferente, alguien enviado por Dios, el Mesías? Eso es lo que la gente está preguntando. No sé si has tenido la experiencia una vez de estar, no sé, en un pueblo o en una plaza y donde alguien famoso nació. Y el hombre ahí sentado en la plaza dice, yo lo conocí en la primaria, no era nada especial, ¿sabes? De hecho, hay una canción por Keith Green, 1977, se llama Canción a mis padres, y tiene una letra, siempre él intentaba escribir con lenguaje muy cotidiana, que expresa la incredulidad de la gente de Nazaret con esta letra, como si fuese la palabra de la gente. ¿No es ese Jesús? ¿No es el hijo de José y María? Bueno, ¿no creció aquí mismo? ¿Jugaba con nuestros hijos? ¿Qué? Debe estar bromeando. Se cree profeta. Pero los profetas no crecen de niños pequeños, ¿verdad? De niños pequeños, ¿verdad? Por cierto, todo esto yo creo que también puede servirnos de advertencia, porque lo triste, pero cierto, es que la familiaridad con Jesús, es decir, conocer historias bíblicas, crecer en la iglesia, crecer en una familia cristiana, puede incluso frenar un poco nuestra capacidad de asombro ante quién es Jesús. Y es fácil caer en la trampa de que la familiaridad genera desprecio. Sí, conozco esta historia bíblica, ya sé lo que va a decir el pastor, lo he escuchado 1,000,000 de veces.
Sí, yo sé lo sé todo sobre Jesús, yo crecí en la iglesia. ¿Sabes una cosa? Que los que más corren este peligro son los pastores y líderes de la iglesia. El riesgo de tomar la extraordinaria, la asombrosa y maravillosa historia de Jesús y su reino y convertirla en algo común, o aburrido, incluso despreciable. Es un riesgo y tenemos que tener cuidado de eso. Por cierto, hay dos detalles interesantes sobre estas preguntas en versículo 3 que leemos de la gente. Primero, que algunos eruditos han señalado que esta pregunta no es el hijo de María. Probablemente es un insulto. ¿Por qué digo eso? Porque en aquellos tiempos la forma habitual de identificar a alguien era llamarlo hijo de su padre, no de su madre. A menos, claro, que hubiera dudas sobre quién era el padre. En otras palabras, al llamar a Jesús hijo de María, están diciendo con desprecio, ¿no es este el hijo ilegítimo de María? Y de hecho no es solamente aquí, esta acusación se hizo en varios pasajes de los evangelios. Por ejemplo, en el evangelio de Juan, los líderes judíos están acusando a Jesús, poniéndolo a la prueba, y luego la cosa va muy, muy personal. En Juan capítulo 8 y versículo 19, dicen los líderes judíos, ¿dónde está tu padre? Y Jesús responde, si supierais quién soy yo, sabríais también quién es mi padre. Qué fuerte, ¿no? Y un poco más adelante, lo repiten otra vez en versículo 41 de Juan capítulo 8, dice así, vuestras obras son como las de vuestro padre. Y dice, siguiente, su respuesta a Jesús, nosotros no somos hijos nacidos de la prostitución, le reclamaron. Tenemos un solo Padre y es Dios mismo. En otra traducción dice, nuestra ascendencia no está en duda. Y luego más adelante en capítulo 9 y versículo 29, dice, y nosotros, los líderes judíos, sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este, hablando de Jesús, no sabemos ni de dónde salió. Hablando otra vez de su ascendencia. Por cierto, la acusación de la ilegitimidad de Jesús seguía mucho después de la vida de Jesús. Siglos y siglos y siglos después, siempre nuevas teorías o incluso insultos, ¿no? Hasta el día de hoy. Tú abres un libro de supuestamente un erudito cristiano en nombre, pero que no cree nada, y va a tener varias teorías sobre quién era el padre de Jesús. Me encantaba, he encontrado en mis investigaciones la acusación, teoría, extravagante, de un filósofo Celso a finales del segundo siglo, unos 200 años después de 150, 200 años después de Jesús, y él escribió una historia totalmente inventada, probablemente para vender su libro, una historia escandalosa sobre cómo María había cometido adulterio con un soldado romano llamado Pantera. Todo eso puedes ver en internet. O sea que aquí tenemos una acusación que seguía a Jesús toda su vida y hasta el día de hoy. Un insulto. Y un segundo detalle interesante que se encuentra en la última pregunta, cuando dicen, ¿no es este hermano de Jacobo,
de José, de Judas y de Simón, y no están sus hermanas aquí con nosotros. Esta es una de las varias veces que se menciona a los hermanos, medio hermanos de Jesús en los evangelios. Y estaba pensando en eso, y lo que me parece tan interesante y que lo que tenemos aquí en estas dos preguntas, hijo de María, pues con la implicación de lo que era Jesús, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón, son dos extremos que tienen que ver con María, la madre de Jesús. Por un lado, algunos querían menospreciarla, a llamar a Jesús ilegítimo, y por eso llamando a María una ramera, básicamente. Y por otro lado, en la tradición de luego, posterior en la iglesia, especialmente en la iglesia católica romana, pretende elevar a María al punto de ser virgen perpetua, incluso sin pecado, lo que irónicamente tiene el mismo efecto de restar importancia a Jesús. Centrar la atención en la madre, en María, cuando nunca es el enfoque de la Biblia. En definitiva, la declaración resumida de la reacción de la gente del pueblo natal de Jesús es esta última frase al final del versículo 3, donde dice, y se escandalizaban a causa de él. Entonces, tenemos una clara reacción de la gente. No confiaban en Jesús, no creían en Jesús, se escandalizaban a causa de él. Entonces, ¿cuál es la reacción de Jesús ante esta desvaloración? Jesús invoca fuego del cielo para quemar a estas personas tan groseras e incrédulas. Eso quería Santiago y Jacobo y Juan. ¿Te acuerdas la historia? Los hermanos, hijos de trueno. Jesús dio este apodo un poco irónico. En Lucas capítulo 9, cuando las personas no respondían al mensaje de Jesús, querían invocar fuego, quemarlos. O otra opción, Jesús hace algún milagro tan asombroso, tan contundente que obliga a la gente a creer una vez por todas. No. Jesús no hace ninguna de estas cosas, pero hace dos cosas que parecen muy discretas. Primero, cita un proverbio. Versículo 4, Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Ahora, esta no es una cita bíblica. La mayoría de los eruditos creen que probablemente se trataba de un proverbio hebreo basado en varias historias bíblicas de profetas, ¿no? Muchos profetas fueron rechazados por su propio pueblo, comenzando con Noé, quien fue ridiculizado por su propio pueblo, y luego este patrón se repitió una y otra vez en el Antiguo Testamento, incluyendo a Moisés, a Samuel, Elías, Jeremías, Ezequiel, Isaías. Pero la forma del proverbio hebreo solo hubiera sido la primera parte de la frase. Pero Jesús añade una frase al final de este proverbio, es decir, que amplifica Jesús este proverbio. Y la frase final es interesante y contiene, sí, una palabra de juicio. Porque él agrega entre sus familiares y en su propia casa. Y esto implica claramente lo que ya mencionó Marcos en otro lugar en su Evangelio, en Marcos capítulo 3,
2 capítulos antes, y versículo 21, habla de su familia, de la familia de sangre de Jesús. Y Marcos capítulo 3, versículo 21 dice, cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Interesante eso, ¿no? Que incluso su familia de sangre, en ese momento pensaban que era, no sé, un poco loco. Tiene que ser la última ola de calor que está afectando a Jesús y ahora se cree profeta. Eso también se menciona en Juan capítulo 7, versículo 5, donde dice más claramente, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Tú puedes imaginar lo difícil que es esto? Ya es complicado ser Jesús, ser Mesías, pero de todas las personas que quieres que te apoyen, es tu propia carne y sangre, tu propia casa, tu propia gente, ¿verdad? Sin embargo, claramente al comienzo del ministerio de Jesús, no solo su propio pueblo no lo recibió, sino incluso su propia familia no creyó en él. Sus propios hermanos no entendieron su verdadera identidad, su verdadero llamado, su misión de Dios. Y hermanos, quiero decir una cosa en esta mañana, y quiero dejarlo claro porque tú y yo no somos Jesús, no somos Mesías, pero si creemos en Él, Cristo vive en nosotros. Así que no te sorprendas si tu fe es más difícil de vivir entre tus seres queridos. Y no sé cómo es tu caso. Tal vez sea difícil con tus padres, con alguno de tus hijos, o en tu propio matrimonio. Pero quiero decir una cosa, si fue difícil para Jesús siendo el Hijo de Dios, ¿por qué pensamos que debe ser fácil para nosotros? Pero la buena noticia es esta, que Jesús no condena a su pueblo, no condena a su familia, no hace descender el fuego del cielo, sino continúa su ministerio. Incluso si eso significa que en este momento en su ciudad natal de Nazaret solo puede sanar un par de personas, aquellos que estaban abiertos, aquellos que estaban listos, aquellos que estaban dispuestos a reconocer su necesidad de Cristo, estas personas sí vinieron y recibieron su bendición y su sanación y se convirtieron en sus seguidores. Y tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo. En nuestras casas, en nuestros pueblos. Tener paciencia, seguir y confiar en Dios. Hermanos, quiero animaros. Si te cuesta vivir la fe, tu fe en tu propia casa o en tu propio pueblo, que seas paciente, que seas amoroso, que busques la apertura cuando Dios abre la puerta, que no te dejes llevar por el cinismo, sino que mantengas el rumbo que hizo Jesús. Porque la buena noticia, ¿sabes una cosa? La familia de Jesús se hizo creyente. No sé si te acuerdas, pero el primero mencionado en esta lista es Jacobo, y este se convirtió, sabemos, en un apóstol principal de la iglesia primitiva, autor de uno de los libros de nuestra Biblia que lleva su nombre. Y no solo eso, sino que la tradición de la iglesia registra que él fue mártir por su fe en Jesús.
Tenemos el registro de Eusebio de Cesarea, en su libro Historia Eclesiástica, y registra que Jacobo o Santiago se negó ante los sacerdotes del templo judío a negar que Jesús era el Señor y el Mesías, por lo que lo arrojaron desde el techo del templo para matarlo. Y además registra ahí en su relato que cuando eso no lo mató por completo, uno de los sacerdotes del templo bajó, tomó un garrote y lo golpeó en la cabeza y puso fin a su vida. O sea que hasta dar su vida por la verdad de que su medio hermano era Señor y Salvador. Y bueno, eso nos lleva a la conclusión de este pasaje, que en versículo 6 vemos esta frase, dice que Jesús se quedó asombrado de su incredulidad. Asombrado. Por cierto, en todos los evangelios solo menciona 2 veces que Jesús se quedó asombrado. La otra vez ocurre cuando Jesús escucha sobre la fe del centurión romano en Capernaum. ¿Recuerda esta historia? Que este soldado romano, un gentil, creyó que Jesús podía sanar a su siervo desde la distancia. Y dice que Jesús fue asombrado, misma palabra, por la fe de este soldado romano. Lamentablemente, aquí es lo contrario. Aquí Jesús es asombrado por la falta de fe, la incredulidad de su pueblo. Tanto es así que Jesús, dice que Jesús en versículo 5 no pudo hacer allí ningún milagro. No es que Jesús no hiciera nada de nada, porque en la siguiente frase dice que sanó a algunos. Y tampoco creo que debemos caer en la trampa de pensar que el poder de Dios es limitado por algo humano. Sin embargo, aquí vemos que Dios ha ordenado una conexión misteriosa entre la fe y la experiencia de su plenitud. Y hermanos, eso es tan cierto para ti y para mí como fue para el pueblo de Jesús. La receptividad y la fe son los medios por los cuales Dios manifiesta su gloria. La fe es lo que abre la puerta para que Jesús obre poderosamente en nuestras vidas, mientras que la incredulidad lo excluye. Y en este momento, en el ministerio de Jesús, aquí en su ciudad natal de Nazaret, no fue la última vez que Jesús enfrentaría el rechazo. De hecho, muchos ven aquí que este pasaje es solo una sombra, un ensayo del rechazo final que Jesús iba a enfrentar un día en Jerusalén. Un rechazo que conmovió tanto el corazón de Jesús que el Evangelio de Mateo registra que se sienta con una vista de la ciudad y dice en lamento, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Y después de eso Jesús entró en la ciudad a afrontar el rechazo final que era en la cruz de Calvario. Entonces, el fin de la vida de Jesús está como al principio de su ministerio. Es un rechazo, pero es un rechazo en donde nosotros podemos ver su coronación.
en ese rechazo en Jerusalén, vino su coronación. Es decir, que el mismo símbolo de vergüenza, de despreciación y de rechazo se ha convertido para nosotros en un símbolo más grande de amor y victoria de nuestro Rey Jesús. Entonces, ¿quién es este carpintero? ¿No es acaso el carpintero? ¿Quién es este hijo de María? Pues estas preguntas, esta pregunta de la gente del pueblo de Jesús, Dios te está llamando, hermano, pero no por tu móvil. Estas dos preguntas, ¿quién es este carpintero? ¿Quién es este hijo? Sigue. Perdón. ¿Quién es este hijo de María? Estas preguntas son las más importantes en el mundo entero, ¿vale? No son preguntas solo del pueblo de Jesús, son preguntas para ti y son preguntas para mí. Oramos. Padre, gracias por este relato que nos desafía. Y Señor, pedimos que nosotros no caigamos en la indiferencia, en estar con tanta familiaridad que al final despreciamos esta gran noticia que es tu Evangelio. Señor, perdónanos cuando caemos en esta trampa. Y Señor, ayúdanos a no quedar maravillados, pero de tomar también este paso de entregar o reentregar nuestras vidas a ti, Señor. Este paso de 30 centímetros, Señor, entre cabeza y corazón. Y Señor, gracias por ser un Dios de misericordia. Gracias por no llamar este fuego del cielo cuando nosotros también hemos sido los incrédulos. Gracias, Señor, por tu gracia en nuestras vidas, por tu misericordia. Y si tenemos dudas, Señor, ayúdanos a levantar una vez más nuestra cabeza y echar un vistazo a la cruz de Calvario. Señor, porque allí vemos tu verdadero corazón y tu verdadero deseo de tener una relación con nosotros. Gracias por esta muerte que es tu coronación como Rey de Reyes. Señor, viendo la cruz solo tenemos palabras de adoración y asombro. Gracias, Padre. Oramos en tu nombre. Amén.